La semana pasada, en el tema de la semana pasada, vimos que Pablo escribió esta carta tras la visita de su compañero Epafras, que había ido a la ciudad de Roma a visitarlo. Pablo en ese momento estaba en la cárcel. Eh, Epafras le dio un informe a Pablo acerca de la situación de la iglesia de Colosas. Le dijo cómo es que los hermanos estaban creciendo eh, en fe y en amor, pero también le informó acerca del peligro que había con algunos creyentes, el peligro de que pudiesen caer nuevamente en los hábitos pecaminosos de antes, es decir, de antes que vengan a Cristo. Y es que la ciudad de Colosas era una ciudad, era un ambiente muy feo. Había mucha inmoralidad e idolatría en esta ciudad. Pero también vimos de que Pablo ora por estos hermanos, le ruega al Señor para que le dé dos cosas. Lo primero, para que puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, y también para que sean fortalecidos con el glorioso poder de Dios. Y Pablo le pide estas cosas porque él desea que estos hermanos puedan andar como es digno del Señor, y también para que en el futuro puedan compartir la herencia de los santos en luz, es decir, de los creyentes redimidos. Y allí nos quedamos en el tema del domingo pasado. Hoy vamos a iniciar nuestro tema en el versículo 15 de Colosenses capítulo 1. Voy a hablar acerca de la supremacía de Cristo sobre la creación. El tema de hoy lo he titulado Cristo sobre todo. Leamos Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Estas palabras que acabamos de leer son realmente solemnes y describen la preeminencia de Cristo, tanto en la creación como en la redención. Las palabras que Pablo menciona aquí en estos versículos del 15 al 20 posiblemente provienen de uno de los himnos cristianos más antiguos que había o que conocía la iglesia en aquel momento. La iglesia primitiva, es decir, los primeros creyentes, no solo cantaban salmos del Antiguo Testamento, sino que ellos también tenían otros himnos. Y vemos que Pablo, como digo, es posible, pareciera que Pablo incluye uno de estos himnos en su carta a los colosenses. Y es que para los primeros creyentes, estos himnos no eran extraños. Es más, estos himnos habían llegado a tener un lugar prominente en la vida de la iglesia. Los temores que tenía, sus esperanzas, luchas y gozo eran expresados por medio de estos himnos. Y Pablo, viendo las cosas que pasaban, viendo al escuchar el informe de Epafras, él quiere dejarles saber
eh, a los hermanos de Colosas que Cristo es sobre todo, que Él tiene la supremacía, la preeminencia de todo. Cuando Pablo dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, ese Él se refiere a Cristo. Y en el pasaje hemos visto que se menciona muchas veces Él y eh, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos confirmar al leer los versículos anteriores. En el versículo 13 que estudiamos el domingo pasado, dice, porque Él, pero aquí cuando menciona Él se está refiriendo a Dios Padre, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aquí menciona a Cristo. Nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Y en segunda de Corintios 4:4 también vemos que Pablo menciona lo mismo. En segunda de Corintios 4:4 también dice que él, refiriéndose a Cristo, es la imagen de Dios. Y cuando oímos acerca de la palabra imagen, uno podría eh, pensar o tener distintos conceptos acerca de lo que significa imagen, la palabra imagen. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra imagen es la representación, figura o apariencia de algo o alguien. Y otro concepto de este mismo diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, indica que podría tratarse también de una estatua o pintura de una divinidad. Otro diccionario menciona que la palabra imagen es la representación visual de algo, que es la representación visual de algo, como de su aspecto o forma exterior. Te pregunto, si tú te paras frente al espejo, ¿qué ves? Tu imagen. O si tú tienes una foto contigo, alguien te da una foto y te dice, mira, tengo esta foto. ¿Qué ves en esta foto? La imagen de algo o de alguien. La palabra imagen en griego es eikon, eikon. Y de este término proviene la palabra ícono, eikon, ícono en español, que es sinónimo de imagen o símbolo. Ahora, las distintos productos o compañías tienen un símbolo, tienen un icono que cuando uno lo ve reconoce de qué se trata o qué compañía es o qué producto es. Por ejemplo, si tú estás andando por la calle y ves una M arqueada de color amarillo, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? McDonald's, ¿o no? Ves una M, o sea, no tienes que leer que dice McDonald's, pero sabes que se trata de este restaurante porque ves el icono ahí, ves el símbolo de este restaurante. O por ejemplo, otra compañía, si tú ves la letra F en blanco y atrás tiene un fondo celeste, fácil sabes que trata de la página de Facebook. O sea, son los iconos que hacen de que tú identifiques algo. Eh, pero también vemos algo más acerca de la palabra imagen. La Biblia. En la Biblia vemos que Dios advirtió a su pueblo que no se hicieran imágenes. Éxodo, capítulo 20, versículo 4, dice lo siguiente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muchos pueblos eh, tienen o se hacen imágenes. De alguna manera quieren representar o ellos tienen la idea de Dios.
Pero tenemos que nosotros tener presente que el Dios, el único Dios, el verdadero Dios que creó todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, no puede ser representado por absolutamente nada, porque nada está al tamaño de Dios, absolutamente nada. Uno podría decir, sí, pero esto es para representar. No, porque el creador, al hacer algo, una imagen, estás reduciendo al creador al tamaño de una criatura. Y eso ofende al Señor. Y por eso es que Él le dijo a su pueblo que no se hagan imagen de nada. Le dice, no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En el Nuevo Testamento, la palabra en primera de Juan 5:21 dice, guardaos de los ídolos. Y una imagen representa un ídolo, podría representar un ídolo. Ahora, cuando Pablo se refiere o cuando Pablo eh, dice, Él es la imagen del Dios invisible, eh, debemos tener claro que el Señor Jesucristo no solamente es la representación visible del Dios invisible, sino que Jesucristo también es Dios, es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio existía el verbo. Ahora, el verbo es Jesucristo. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios, dice la palabra. Y el verbo era Dios. Y en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Estamos hablando de Dios Padre. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, que vive en unión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo ha dado a conocer al Padre, al Dios invisible. Y es porque Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, Jesucristo expresa el carácter mismo de Dios, porque es Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él sanó a muchas personas, pero lo hizo por misericordia. Por misericordia Jesús sanó a las personas. Y vemos que en el Salmo 103:8, que Dios es misericordioso y clemente. También vemos que Jesús amaba no solamente a sus discípulos, pero amaba a todas las personas. Incluso el Señor le dice a sus discípulos que deben amar a sus enemigos. Y en 1 de Juan 4:8, acerca de Dios, Padre, dice que Dios es amor. Así que en Jesús vemos la expresión exacta de la naturaleza de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Y Jesús va a decir en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense, el que me ha visto a mí, dice el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Y también Él va a decir en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, uno somos. El Dios invisible se hizo visible en el Hijo, de tal forma que el hombre pueda ver a aquel que es invisible. Ahora, Dios es invisible porque es espíritu. Leamos dos versículos que hablan acerca de esto. 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17 dice lo siguiente. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios,
A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que Dios es inmortal, Dios es invisible. ¿Ok? Leamos el siguiente versículo. Primera de Timoteo 6:16. Dice algo parecido, muy parecido, pero en otras palabras. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. La segunda parte del versículo 15 dice, el primogénito de toda creación. Cuando nosotros oímos la palabra primogénito, pensamos o se nos viene a la mente el primero, el hijo mayor, el que nace primero. Pero en este pasaje, la palabra primogénito se refiere al primero en prioridad y soberanía. Si el Hijo es la imagen misma del Dios invisible y además sabemos que Dios existe de la eternidad a la eternidad, entonces cuando Pablo dice que Él, refiriéndose a Cristo, es el primogénito de toda creación, no puede significar que el Hijo sea una mera criatura. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo es aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad de primogénito en relación a toda criatura. Y en el versículo 16 podemos ver, o vemos, mejor dicho, que todo lo que existe le pertenece a Cristo. Él creó todas las cosas. Por lo tanto, Jesucristo es anterior a, diferente de y exaltado muy por encima de toda criatura. Leamos el versículo 16. Porque en Él, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La expresión, todas las cosas, aparece 4 veces en estos versículos, en los versículos del 15 al 17. Y todas las cosas, sin hacer diferencia entre sí. O sea, se está refiriendo a todo, a todas las cosas, es decir, materiales o espirituales. Todo, absolutamente todo, ha sido creado por Cristo. Las cosas que están en los cielos y en la tierra, sean visibles o invisibles. El mundo espiritual es invisible. Y allí es donde Dios y los ángeles habitan, en el cielo. Los seres humanos vivimos en el mundo físico, en la tierra. Y en la lista que Pablo menciona aquí en el versículo 16, donde dice visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o principados o autoridades, está hablando acerca de el mundo invisible. Esta lista que Pablo menciona aquí no significa necesariamente que Pablo está poniendo en escala ascendente o descendente en cuanto a señorío o poder de estos seres espirituales. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos estos seres angelicales son meras criaturas y que han sido creadas por y para Cristo y que están sujetos a Él. El versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Así que vemos claramente, hermanos, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y esto confirma que Cristo es anterior a todas las cosas creadas en el tiempo. Y de hecho, jamás hubo un tiempo en el que Él no
haya existido. El Señor es eterno. Jesús mismo dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Cristo es quien sostiene todas las cosas. Él es quien mantiene el universo en orden y en armonía. Si el Señor no tuviera el universo en sus manos, si Él no mantuviera toda la creación bajo su control, el mundo sería un caos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A veces uno podría cuestionar ciertas cosas, podría hasta preguntarse, decir, no sé para qué Dios creó los insectos. Quizás para nosotros, porque a veces uno va a cierto lugar y hay tantos mosquitos, tantos insectos, y dice, ¿para qué Dios los creó? Quizás para nosotros los insectos pueden ser innecesarios, pero para que ciertas plantas puedan seguir existiendo, necesitan de cierto tipo de insectos definidos. Y así, hay cosas que a veces no entendemos o podemos cuestionar. ¿Por qué es que Dios creó esto? Pero todas las cosas que existen en la naturaleza tienen un propósito. Y quien mantiene todas las cosas unidas y en orden es Cristo. Dios es quien controla todo y mantiene todo en orden. Imagínense, ¿qué pasaría si la Tierra, por un instante, si la Tierra se saliera de su órbita? ¿Qué piensan que pasaría si la Tierra se saliera de su órbita y se acercara más al Sol? ¿Qué pasaría? Se quemaría, se calcinaría. Y si la Tierra se alejara del Sol, el planeta se congelaría. Y en ambos casos, ¿qué pasaría con nosotros? Moriríamos en ambos casos. Pero es Dios quien controla todo el sistema planetario. Es Dios quien controla todo el universo. Es Dios quien tiene el control de todas las cosas, hermano. Si no fuera por el Señor que mantiene toda la creación en orden y unida, estaríamos perdidos. Hasta el momento hemos visto la preeminencia de Cristo en la esfera de la creación. Pero a partir del versículo 18 empezamos a ver la supremacía o preeminencia de Cristo en la esfera de la redención. Leamos el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ahora, la iglesia que somos nosotros, los creyentes, la iglesia no es una organización, es un organismo y tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Primera de Corintios 11:3 dice que la cabeza de todo hombre es Cristo. Así que si Cristo es la cabeza de todo hombre en la iglesia, ¿no es también la cabeza de la iglesia? Cristo, como cabeza, ejerce autoridad sobre la iglesia. Es decir, Cristo ejerce autoridad sobre tu vida si tú eres un creyente, un seguidor, un discípulo de Cristo. Él debe tener autoridad sobre tu vida porque Él es la cabeza. Y a través de Él es que la iglesia o el cuerpo de Cristo, que es lo mismo, crece y recibe dirección a través de la cabeza. Un cuerpo no podría vivir sin la cabeza. Un cuerpo podría vivir sin un brazo, sí, o sea, tendría limitaciones, pero uno puede vivir sin un brazo, o uno puede vivir sin una pierna, pero uno no puede vivir sin la cabeza. Necesitamos
esa dirección de parte de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Debemos de someternos a la cabeza, porque de él provienen la sabiduría y la autoridad. La segunda parte del versículo 18 dice, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos. O podríamos decir, el primero que resucitó de entre los muertos para ya no morir jamás. Por medio de su resurrección, Cristo colocó el fundamento de aquella vida santificada y de esa esperanza y certeza que tenemos los creyentes. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y el anciano Luis leyó este pasaje al inicio. Y es un pasaje realmente hermoso. Primera de Pedro 1, versículo del 3 al 5 dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En realidad son palabras maravillosas que Dios nos habla, o Dios, que Dios nos habla a nosotros, a sus hijos. Y es que el Señor, queridos hermanos, tiene reservado para nosotros, lo que Dios tiene reservado para nosotros en los cielos es realmente maravilloso. Y eso lo podremos ver cuando estemos en su presencia. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 23. Pablo aquí está hablando acerca de dónde estábamos nosotros, lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Fíjense lo que Pablo les dice. Y aunque vosotros antes estabais alejados, es decir, separados de Dios, separados de Cristo, y erais de ánimo hostil, es decir, rebeldes, enemigos de Dios, ocupados en malas obras. Fíjense lo que éramos. Estábamos lejos de Dios, éramos rebeldes y hacíamos lo que queríamos. Estábamos metidos en malas obras. Sin embargo, ahora Él, Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjense cómo es que el Señor, al reconciliarnos con el Padre, nos presenta ante Él, santos, sin mancha e irreprensibles. Versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Señor nos rescató, nos salvó y nos reconcilió con el Padre a través de la fe en Cristo. Pero la perseverancia prueba el carácter genuino de la fe. Como creyentes, debemos de perseverar. No se trata solamente de decir que hemos creído en Cristo y de vivir como queramos. No se trata solamente de empezar la carrera y quedarnos a medias, sino se trata de acabar la carrera, de llegar a la meta. Y para eso debemos de perseverar en el Señor.
en la fe. Pero nadie puede mantenerse en la fe en virtud de sus propias fuerzas. No es por nuestras propias fuerzas que podemos mantenernos, hermanos. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. No es por nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia capacitadora de Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, desde el momento que venimos al Señor, necesitamos de su gracia, de su poder, de su fuerza. Y no solamente en ese momento, sino que durante todo nuestro caminar con Cristo. Necesitamos de esa gracia capacitadora de Dios para poder mantenernos firmes en la fe. Y en Cristo, hermanos, está nuestra esperanza. En Cristo. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, dijo el Señor, y el Señor vive por la eternidad. Y dice, y ustedes también viviréis. Y a eso se está refiriendo. Jesucristo es quien derrotó completamente a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y todo esto lo hizo a fin de que Él tenga sobre todas las cosas la supremacía, la preeminencia. Cristo es sobre todas las cosas y Él es quien mantiene todo bajo su control y su poder. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y cuando habla acerca de la plenitud, está hablando de toda la plenitud de la deidad. Así que en Cristo mora, habita toda la plenitud de la deidad, la plenitud de la esencia y la gloria de Dios, la cual es la fuente de gracia y gloria para los creyentes. En otras palabras, Cristo es la fuente de todas las bendiciones, queridos hermanos. Y fíjense lo que dice Juan capítulo 1, versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. De su plenitud todos somos bendecidos. Y acá cuando dice gracia sobre gracia se refiere abundantemente. Gracia sobre gracia se refiere a la abundancia de las bendiciones divinas que recibimos los creyentes de parte de Cristo. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. No solamente, no solo fueron creadas todas las cosas por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sino que también todas las cosas han sido reconciliadas por medio de Él. Cristo creó todas las cosas y por medio de Él también fueron reconciliadas. Y cuando hablamos de reconciliar, la palabra reconciliar tiene que ver con amistad, con reunificar. Y como nosotros sabemos, el pecado trajo destrucción. El pecado eh, eh, destruyó la armonía que había entre una criatura y otra. Y también la que había entre todas las criaturas y Dios. Pero sin embargo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, el pecado y la muerte han sido vencidos. Las demandas de la ley han sido satisfechas y la armonía ha sido restaurada, porque Cristo reconcilió todas las cosas. Y es por eso que ahora podemos tener paz, porque hemos sido reconciliados con Dios mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y ahora, hermanos,
debido a que hemos sido reconciliados, es que podemos presentarnos al Padre con libertad. Por eso es que podemos presentarnos delante de Dios santos, libre de culpa y sin mancha. Pero eso, si es que hemos creído en Cristo y lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y todo esto, todo lo que estamos viendo es gracias al amor de Cristo por nosotros. Él fue quien nos reconcilió con el Padre a través de su sacrificio. Una de las cosas también que nosotros debemos de tener presente es que debemos de mantenernos firmes en el Señor, firmes. Y para poder hacer eso, no debemos de soltarnos de su mano. Solo así podremos perseverar en la fe y no vamos a ser movidos de la esperanza que tenemos en Cristo. Solamente así, si nosotros nos mantenemos firmes y perseveramos, no vamos a ser movidos, no vamos a perder o no vamos a dudar de esa esperanza que tenemos en Cristo, que el Señor nos ha dado y que nos espera en un futuro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, dice la palabra del Señor, para obtener una herencia incorruptible, es decir, una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para nosotros, queridos hermanos. ¿Y qué más podríamos desear? ¿Qué más podríamos esperar? ¿Acaso Dios no es bueno? Eso es lo que hemos cantado. Dios ha sido bueno. Dios siempre es bueno. Y Dios tiene buenas cosas reservadas para cada uno de nosotros en los cielos, hermanos. Pero para eso debemos de mantenernos firmes en la fe. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos muestras que tú eres supremo sobre todas las cosas, que todas las cosas que existen fueron creadas por medio de ti y para ti. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien mantiene el orden, la unidad y la armonía de todas las cosas. Y que por medio de ti también todas las cosas son reconciliadas con el Padre. Amado Padre, te pedimos que seas tú guiando nuestras vidas, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas para poder mantenernos firmes en la fe, Señor, para no ser movidos de la esperanza que tenemos en Cristo, de esa esperanza que hemos oído a través del Evangelio. Te damos gracias, bendito Padre, por todas las cosas. Te pedimos que seas tú siempre, Señor, dirigiendo nuestras vidas y que podamos nosotros reconocer, Señor, que tú estás por sobre todas las cosas, que tú tienes la preeminencia sobre toda la creación. A ti sea toda la gloria, bendito Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.